Gente, en el día de hoy, tabla de frecuencias para datos agrupados, un tema obligatorio en estadística y fundamental para muchas cosas. Así que no siendo más, sin tanta palabra, vamos a ver la explicación. Antes de iniciar con la tabla, debo aclararte algo. En las tablas de frecuencia para datos agrupados se maneja algo llamado clases. Vas a encontrar que vamos a tener clases que yo llamo clases cerradas y tenemos las clases semiabiertas. Las clases cerradas que tengo aquí y que te represento con dos corchetes se manejan de la siguiente forma. Si por ejemplo en un conjunto de datos tenemos una clase que sea desde 2 hasta 5, lo que te están queriendo decir aquí es que vas a buscar los números que se encuentran desde el 2 hasta el 5. Esto incluye al 2 e incluye al 5. Entonces serían 2, que lo tenemos aquí, serían el 3, que estaría acá, y serían el 4, que está acá, y terminamos con el 5. Eso sería una clase cerrada. Cuando hay corchetes, la clase es cerrada y me indica que puedo tomar los valores extremos, en este caso 2 y 5. Pero cuando la clase es semiabierta como la tenemos acá, utilicemos el mismo ejemplo, 2 y 5. Quiere decir que vamos a tomar los valores de 2 hasta 5, pero no incluye el 5. Es decir, que quedaría 2, 3, 4 y hasta ahí llegamos. Porque en este caso el 5 no se puede tomar, no lo podemos incluir. ¿Y eso quién me lo indica? El paréntesis. El paréntesis me está indicando eso. En este video te voy a explicar las clases cerradas, una tabla de frecuencias para datos agrupados con las clases de tipo cerrada. Si te interesa ver el video con clases de tipo semiabiertas, te dejo en la descripción un video donde explico esto, o por aquí en algún lado te va a aparecer. Ahora sí, continuamos con la explicación. Bien, este es el conjunto de datos que me han entregado y para el cual yo debo armar la tabla de frecuencias. Para armar dicha tabla de frecuencia, primero debo obtener unos datos. El primer dato que necesitamos es n. ¿Quién es n? N es el conjunto de datos, la cantidad de datos que tenemos. Entonces debemos contar cuántos datos hay en la tabla. En este caso tenemos 9 columnas y 8 filas. 9 por 8 nos da 72, es decir que si contamos todos estos números que tenemos aquí, obtenemos 72 datos es lo que contiene, es decir que n es igual a 72. El siguiente dato que debemos buscar es el dato mínimo. Entonces buscamos el dato más pequeño, el menor de todos. En este caso y para este ejemplo, el dato más pequeño es 10. No existe un número menor a 10 en este conjunto de datos. Luego debemos buscar el dato máximo. El dato máximo de nuestro conjunto de datos es 48. No existe en nuestro conjunto de datos un número que sea mayor a 48. Luego debemos hallar el rango. El rango lo encontramos haciendo la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo. Es decir, que vamos a hacer una diferencia entre 48 y 10. 48 le quitamos 10, nos da 38. El rango es 38. Luego debemos hallar el número de clases. El número de clases lo hallamos con esta formulita: raíz cuadrada de n. Recordemos que n es la cantidad de datos que tenemos, en este caso 72. Obtenemos entonces que el número de clases es raíz cuadrada de 72. Eso nos da 8,4.
48, 52, 81, 37, un número larguísimo. Para este caso necesitamos, para el número de clases, necesitamos un entero. Necesitamos un número entero. Por lo tanto, debemos hacer una aproximación, y si realizamos esa aproximación, vamos a obtener que nuestro número de clases es 8. Luego debemos hallar la amplitud. La amplitud es el cociente entre el rango y el número de clases. Es decir, debemos dividir el rango entre el número de clases. En este caso sería 38 dividido entre 10. Eso nos da 4,75. Pero como en el caso anterior debemos obtener un número entero, por lo tanto hacemos una aproximación y obtenemos que la amplitud es 5. Obteniendo ya todos estos datos, procedemos ahora sí a armar la tabla de frecuencias. Muy bien, vamos a completar nuestra tabla. Para eso vamos a traer aquí los datos que ya calculamos y debemos empezar con la columna de clases. Nuestra primera clase inicia con el valor mínimo. El valor mínimo que habíamos hallado era 10. Bien, a ese valor mínimo le vamos a sumar nuestra amplitud que ya habíamos calculado, que es 5. Entonces 10 más 5 nos da 15. Bien, para la siguiente clase debemos tener en cuenta dónde terminó la anterior. La anterior clase terminó en 15. Y nuestra segunda clase iniciará un valor después donde terminó la anterior. Entonces, esta clase que tenemos aquí, la primera terminó en 15. La siguiente clase va a iniciar valor después, es decir, en 16. A ese 16 le vamos a sumar también nuestra amplitud, que es 5. 16 más 5 nos da 21. Muy bien, terminamos en 21, la siguiente clase va a iniciar en 22. Le sumamos la amplitud, 22 más 5, que es 27. Terminamos en 27, la siguiente clase inicia en 28. Le sumamos 5, en este caso 28 más 5, 33. Terminamos en 33, la siguiente clase inicia en 34. 34 más 5 nos da 39. Terminamos en 39, nuestra siguiente clase inicia en 40. A este 40 le sumamos la amplitud, que es 5, 40 más 5, 45. Terminamos en 45, la siguiente clase inicia en 46. 46 más 5 nos da 51. Terminamos en 51, nuestra siguiente clase comienza en 52, le sumamos 5, nos da 57. Bien, de esta forma hemos completado nuestras clases. Tenemos en total 8 clases, de ahí no podemos pasar porque ya habíamos calculado y decíamos que la cantidad de clases que debíamos tener era 8. No debemos pasarnos de esto que calculamos, que son 8 clases. Bien, ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, F minúscula con I minúscula. Bien, para ello vamos a tener en cuenta las clases. Para calcular la frecuencia absoluta, lo que debemos hacer es contar datos. Por ejemplo, ¿qué datos vamos a contar en la primera frecuencia absoluta? Pues los datos que están entre 10 y 15. Entonces debemos ir a nuestra tabla de datos y contar todos los valores entre 10 y 15. Entonces contamos. Aquí tenemos un dato que es 10, que es donde inicia nuestra clase. Aquí tenemos otro dato. Entonces vamos a buscar todos los datos que están entre 10 y 15. Vamos aquí rápidamente y podemos ver que tenemos un total de 16 datos que se encuentran entre 10 y 15. Entonces anotamos 16 datos. Ahora vamos a contar los datos que se encuentran entre 16 y 21. Entonces vamos a buscarlos.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 datos. Entre 16 y 21 tenemos 11 datos. Ahora debemos contar los datos que están entre 22 y 27. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 datos. 16 datos entre 22 y 27. Ahora debemos contar los datos entre 28 y 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Nuevamente tenemos 16 datos entre 28 y 33. Vamos con 34 y 39. Valores entre 34 y 39. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Entonces 6 datos. Ahora los datos entre 40 y 45. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Y 46 y 51. Los datos entre 46 y 51, pues solamente nos queda un dato, que es el 48. Entonces 1. Bien, para la clase de 52 a 57 podemos ver que no tenemos ningún dato. ¿Por qué? Porque nuestro dato más grande es 48. Ese es nuestro dato máximo. No vamos a encontrar en nuestro conjunto de datos un valor entre 52 y 57. Por lo tanto, no tenemos dato ahí. Podemos dejar esa clase así, sin tocar. No ocurre nada. Bien, algo que debes tener en cuenta es que al sumar los datos de la frecuencia absoluta, todos estos datos, si hiciste bien, contaste bien, el resultado te debe dar la cantidad de datos, que son 72. Entonces al sumar la columna, aquí nos debe dar 72. Si sumas, efectivamente, nos va a dar 72. Eso es un indicador de que estamos bien. Muy bien, ahora vamos a hacer la columna de la frecuencia absoluta acumulada. F mayúscula y minúscula. Aquí lo que vamos a hacer es sumar. El primer dato de la frecuencia absoluta acumulada es el mismo dato en la primera fila de la frecuencia absoluta. Entonces aquí colocamos este mismo valor, se repite, es decir, que va a 16. En este caso, ¿no? 16. Ahora vamos a sumar 16 más 11. Al sumar 16 más 11 lo colocamos acá. Entonces 16 más 11 nos da 27. Ahora vamos a sumar 27 más 16. 27 más 16 nos da 43. Ahora vamos a sumar 43 más 16. 43 más 16 nos da 59. Ahora vamos a sumar 59 más 6. 59 más 6 nos da 65. Y 65 más 6 nos da 71. Y 71 más 1 nos da 72. Nuevamente, un dato que nos indica que vamos haciendo un proceso bueno. Aquí nos debe dar también al final la suma. Aquí nos debe dar también el total de datos. Así que hasta el momento nuestra tabla va bien. Muy bien, ahora continuamos. Vamos con la frecuencia relativa. Frecuencia relativa, para encontrarla debemos hacer una división entre cada dato de la frecuencia absoluta dividido entre la cantidad de datos. Entonces empezamos. Vamos a dividir 16 entre 72. 16 entre 72 nos da 0,22. Pero aquí estoy haciendo una aproximación porque 16 entre 72 nos va a dar 22, 22, 22, 22, 22, un decimal infinito. Yo lo que hago es tomar dos decimales y hacer la aproximación, que en este caso sería 0,22.
Lo mismo estaré haciendo con los otros datos. Entonces, tenemos que 16 entre 72 nos da 0,22. Ahora vamos con 11 dividido entre 72 nos da 0,15 aproximadamente, ¿no? Nuevamente tenemos 16 entre 72, ya sabemos que nos da 0,22, se repite nuevamente el 16, nos da 0,22. Ahora vamos a dividir 6 entre 72. 6 entre 72 nos da 0,08 aproximadamente. 6 entre 72 ya dijimos que nos da 0,08, y por último dividimos 1 entre 72 que nos da 0,01 aproximadamente. Recuerda que todo esto debemos estar pendiente a la aproximación. Tomamos dos decimales, en mi caso tomo dos decimales, si tú quieres tomar tres también puedes, no hay problema. Muy bien, aquí en esta columna de frecuencia relativa podemos sumar toda esta columna, todos estos valores, y el valor que nos dé esa suma no debe ser mayor a 1. Si sumamos nuestros valores nos da 0,98. 0,98 es un valor menor a 1. Quiere decir que vamos bien. Muy bien, ahora vamos con la columna de la frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada, F mayúscula R. Para ello vamos a sumar, al igual que hicimos en la frecuencia absoluta acumulada. El primer dato de la frecuencia relativa acumulada es el mismo que tenemos en la primera fila de la frecuencia relativa, en este caso 0,22. Entonces colocamos ese mismo valor y empezamos a hacer nuestras sumas. 0,22 más 0,15, eso nos da 0,37. Ahora 0,37 más 0,22 nos da 0,59. 0,59 más 0,22 nos da 0,81. 0,81 más 0,08, eso nos da 0,89. 0,89 más 0,08 da 0,97, y 0,97 más 0,01 nos da 0,98. Fíjate que estos valores también coinciden, indicadores de que vamos bien en la tabla. Muy bien, hemos completado nuestra columna de frecuencia relativa acumulada. Ahora procedemos a encontrar nuestra columna de porcentajes. Para el porcentaje simplemente debemos multiplicar cada dato de la frecuencia relativa por 100. Muy sencillo, entonces vamos a hacerlo. Empezamos con 0,22 multiplicado por 100, nos da 22. Luego tenemos 0,15 por 100, que nos da 15. Nuevamente tenemos 0,22, ya lo calculamos, sabemos que nos da 22. Otra vez tenemos 0,22. Ahora 0,08 por 100, que nos da 8. 0,08 se repite, ya sabemos que nos da 8. Y por último tenemos 0,01 multiplicado por 100, que nos da 1. En la columna de porcentaje también, al sumar todos estos datos, no nos debe dar un valor mayor que 100. Aquí tenemos un valor de 98%. Quiere decir que vamos bien, porque 98 es un valor que es menor a 100. Es aceptable, ¿no? Un valor que se acerca a 100 y que no está muy alejado a 100. Ahora continuamos con la columna de marca de clase. Para la marca de clase, lo que hacemos es tomar cada clase, los valores de cada clase. En este caso, para la primera clase, el 10 y el 15, los sumamos y lo dividimos entre 2. Es decir, 10 más 15 entre 2 nos da 12,5. 16 más 21 entre 2, 18,5 para la segunda marca de clase. 22 más 27 entre 2 nos da 24,5. Esa es la tercera marca de clase.
para la siguiente marca de clase, entonces sumamos 28 más 33 entre 2 nos da 30,5. Nuestra siguiente marca de clase, 34 más 39 entre 2, que nos da 36,5. Continuamos con 40 más 45 dividido entre 2 nos da 42,5. Y finalizamos con 46 más 51 dividido entre 2, que nos da 48,5. La última clase no la trabajamos porque no la hemos tocado, tampoco tiene datos, no los hemos contado, no existe. Entonces la dejamos así. Muy bien, con esto hemos concluido nuestra tabla de frecuencia. Un tema sencillo, no es complicado, simplemente hay que tener cuidado con los datos, saber hallar cada uno de sus datos y completar de forma óptima nuestra tabla. Muy bien, eso ha sido todo en el video de hoy. Si te gustó, si te sirvió, si te aporta algo, regálame un like que no te cuesta nada y nos vemos en la próxima.